Capítulo 7, en el capítulo 7, en el verso 13. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 13. Bien, si gusta, póngase en pie esta noche y honramos a Dios entonces con la lectura de esta palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 13. Miren cómo dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Digamos, Dios nos bendiga a través de esta palabra. Amén. Tome asiento. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Sin lugar a duda, hermanos, que a todos los seres humanos, algo que nos gusta, algo que nosotros deseamos es ser escuchados a la hora de cuando nosotros hacemos un llamado a alguien para que nos escuche, ¿verdad? Cuando nosotros mencionamos en este sentido, yo oiré desde los cielos, más allá del término oír, nos estamos refiriendo al término atender. Es decir, cuando nosotros vamos a alguien para que nos escuche, realmente lo que deseamos es que nos atienda al llamado al cual nosotros estamos invocando, a ese alguien al cual nosotros estamos llamando. Y yo no sé si en alguna ocasión a usted le ha pasado algo como a mí me ha pasado, que es el sentirse ignorado por alguien. El sentirse, hermanos, a la hora de cuando usted hace un llamado por alguien, saber que ese alguien no le prestó esa atención. Yo no sé si usted se ha sentido bien, pero el resultado normal es que nos sintamos mal. Es que nos sintamos, hermanos, de manera que lo que usted dijo, el llamado que usted estaba haciendo, realmente no tenía importancia, y por lo tanto entonces esa persona o ese alguien al cual usted estaba haciendo el llamado no le escuchó y no le atendió. Eso realmente como seres humanos no nos gusta, no nos cae bien. A todos, hermanos, por naturaleza propia nos gusta que a la hora de la hora que hacemos un llamado a alguien nos atencionen, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso entonces? Bien, hermanos, en Dios la situación consiste entonces en que existen pasos antes, existen elementos importantes para que Dios escuche nuestro llamado. No solo es, hermanos, venir y llamarle a Dios y que le puede decir platicar con Dios y de repente Él nos va a atencionar. Entendemos que por la naturaleza de Dios Él va a escuchar todos los llamados, todas las oraciones y todos los contactos del ser humano, independientemente de su estado espiritual. Naturalmente Dios lo va a escuchar todo, pero en el sentido en el cual nosotros estamos hablando esta noche es de atención, que Dios logre atencionarnos, que Dios logre escucharnos de manera que pueda fluir, hermanos, al llamado cuando yo hago esa invocación hacia Él, a su nombre. Ahora bien, como lo dice en el versículo 13, ¿qué pasaría si Dios cerrara las puertas de los cielos? ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios nos quitara todas las cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir a esta tierra? ¿Qué pasaría, hermanos, si nos quitara el agua, nos quitara el dinero, nos quitara los medios de transporte, hermanos, nos quitara todo lo que nosotros necesitamos para el sustento de
día a día y del poder sobrevivir en esta tierra. ¿Qué pasaría? Porque el Señor, hermanos, después que Salomón construye la casa para adoración a Dios, es entonces cuando la respuesta de esa oración de Salomón hacia Dios, Dios dice: ¿qué pasaría si yo cerrare las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos? ¿Qué pasaría si yo no mandara lluvia a la tierra? ¿Qué pasaría si enviase una langosta de pestilencia a este pueblo? ¿Qué pasaría? Seguro, hermanos, que nosotros correríamos a Él. Seguro que nosotros correríamos a platicar con Él. Seguro que nosotros invocaríamos a Él para que Dios resuelva nuestra situación. Porque si Dios no resuelve nuestra situación, el fracaso y la muerte lo tendríamos de frente, seguro. ¿Sí o no? Recuerde que para este tiempo la gente no se dedicaba a comerciar, sino sobre todo a sembrar. Y la langosta, hermanos, eran de esas pestilencias, de esos insectos, hermanos, destructivos a las cosechas de los labradores para aquel entonces. Imagínense un labrador que siembra 2 veces al año y que en esos 2 veces al año no cosecha nada, hermanos. El próximo año se muere, pero se muere de hambre. Igual nosotros, hermanos, si Dios cerrara la ventana de los cielos hacia nuestro favor, de manera que no tuviésemos nada de lo que ahora tenemos, seguro, hermanos, que nosotros correríamos a sus brazos, correríamos a Él, invocaríamos de manera tan fuerte y de manera tan grande que lograríamos llamar la atención de Dios. Lo que está pasando aquí con la casa de Dios es que la casa ya está construida. Salomón ya construyó esa casa, ya hizo el templo de adoración para Dios. Pero hay un pueblo que no está invocando su nombre. Hay un pueblo que no está clamando su nombre. Y por eso les hace el llamado. ¿Qué pasa si yo les cierro la ventana de los cielos y no hay lluvia sobre todo este lugar? ¿Qué harían ustedes? ¿Clamarían? Yo estoy seguro que nosotros clamaríamos así como este pueblo empezó a clamar de esa hora en adelante. Entendemos, hermanos, gloria a Dios. Entendemos, hermanos, que al parecer en el versículo 14 hay un pueblo al cual Dios le dice mi pueblo, ¿sí o no? Entonces esta es palabra para el pueblo de Dios. Pero también es un llamado que este pueblo no está invocando su nombre, pero está queriendo ser escuchado por Dios. Amén, hermanos. ¿A quién se le abre una puerta si no toca? ¿A quién encuentra algo si no busca? ¿Cómo es posible poder llamar la atención de Dios si no clamo, si no busco a su nombre? Entonces la casa de Jehová, hermanos, escuchen bien, la casa de Jehová es un tipo de la iglesia de Dios, ¿sí o no? En eso estamos claros. Y que Salomón el rey es un tipo de Cristo, ¿sí o no? La casa de Dios ya está. La iglesia de Dios ya está. El problema no es con la institución. El problema no es con la edificación. Dios la edificará. El problema es con los edificadores. El problema es con el pueblo. Es como que estuviese esta casa aquí grande para adorar, pero no hubiese nadie aquí para clamar y exaltar el nombre del Señor. Pierde el sentido, ¿sí o no? La casa de Jehová ya está. Y Salomón ya está. La casa de Jehová es la iglesia de Dios. Y Salomón es Cristo. Cristo ya edificó la iglesia. La institución ya está. Ahora está en nosotros su pueblo, la parte orgánica, la parte viva, que es necesario, hermanos, que se abra en clamor a Dios para que Dios pueda escuchar ese clamor dentro de su pueblo. Lo que quiero decir es que esta palabra no es para otros pueblos, es para el pueblo de Dios, es para la casa de Dios, es para la iglesia de Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué podemos hacer entonces para ser escuchados por Dios? ¿Quién quiere ser alguien que Dios lo ignore?
que pase hablando con Dios, platicando con Dios, pero no pasa nada en su vida. Pues a nadie le gusta sentirse ignorado, a mí no me gusta sentirme ignorado. Pero ¿por qué muchas veces no estamos siendo escuchados por Dios? Porque Dios muchas veces no está atencionando el llamado a la hora de la hora cuando yo invoco su nombre. ¿Por qué? Porque hay cosas que deben de suceder antes para que Dios escuche. Amén, hermanos. Miren cómo dice el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces es el resultado. Amén, hermanos. Entonces es el resultado. ¿Qué debo de hacer yo para adquirir un resultado de Dios? ¿Qué debo de hacer? Yo debo de hacer algo para recibir un resultado. Nadie recibe resultados ni recibe productos finales si primero no se hace una operación, es decir, para llegar a 4 hay que sumar 2 más 2 o 1 por 4. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hacer para ser escuchado por Dios? Necesitamos 4 puntos esenciales que lo encontramos en el versículo 14. El primero es humillación. Amén, hermanos. El segundo es oración. Amén, hermanos. El tercero es buscar su rostro. Amén, hermanos. Y el cuarto es convertirse de los malos caminos. Amén, hermanos. Lo vuelvo a repetir: el primero es humillación, el segundo es oración, el tercero es buscar su rostro y el cuarto es convertirse de los malos caminos. Si mi hermano edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos los edificadores: humillación, oración, buscar su rostro y convertirnos de los malos caminos a su nombre. Yo sé que hablar de humillación no es tan fácil. Y usted me ha de comprender por qué. Porque por naturaleza nosotros los seres humanos no nos gusta humillarnos. ¿Sí o no? Si nos sinceramos con Dios, es raro de que por naturaleza alguien en sí salga humilde y manso de corazón. Normalmente Dios nos arrienda, ¿sí o no? Entonces, hablar de humillación es algo peligroso, porque al hablar de humillación vamos a tener que tocar el término humildad, y es algo peligroso porque a veces nos comportamos humildes y a veces no nos comportamos tan humildes. Amén, hermanos. Y puede que yo vaya a hablar de humildad en esta hora, pero puede ser de que a veces Dios nos permita no esté en un comportamiento de humildad. Pero por lo menos estoy reconociendo que es peligroso Jesús de la humillación. Entonces, la humillación tiene poder. Diga conmigo, la humillación tiene poder. Esta palabra, hermanos, que viene del antiguo humillare, que quiere decir, escuche bien acá, que quiere decir hacer que uno se postre o se arrastre por el suelo y reconocer su bajeza y miniatura, rebajándose totalmente a alguien. ¿A quién le gusta naturalmente eso? A nadie. Amén. En este caso, hermanos, a Dios. Humillarse, entonces, hermano, lo voy a repetir, es hacer que uno se postre, se arrastre al suelo, reconocer su bajeza y miniatura, rebajándose totalmente a alguien, en este caso a Dios. Amén, hermanos. Esta palabra está muy relacionada con humildad. Y humildad, escuche bien, es entender, saber, reconocer que nuestra humanidad tiene limitaciones y tiene bajezas,
ante su presencia, usted va a ver cómo Dios lo va elevando, cómo Dios lo va exaltando. Pues la Biblia dice, hermanos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo a su nombre. Gloria a Dios. Él nos va a exaltar, Él nos va a exaltar a medida que yo vaya bajándome, a medida que yo vaya reconociendo ¿qué le puedo decir? Mi humanidad, a medida que yo vaya, hermanos, reconociendo mis limitaciones, a medida que yo vaya reconociendo que sin la gracia de Dios soy nada. Gloria a Dios. Lo antónimo, hermanos, a la humildad de la soberbia, ¿sí o no? También otro asunto bien peligroso hablar. Pues casos hemos tenido, hermanos, de personas que han hablado de este tema, pero que han salido con totalmente algo contrario a la humildad. La soberbia también es conocida como arrogancia, también es conocida como altivez, y es el acto o sentimiento de superioridad de alguien frente a los demás, que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. La soberbia, hermanos, es un sentimiento, un acto de superioridad que lleva a presumir sus cualidades, sus ideas propias y menospreciarlas de otros. ¿Conoce a alguien por ahí? Seguro hemos conocido, o mejor dicho, seguro lo hemos sido. Amén. Seguro, hermanos, así. ¿Cómo yo no, hermanos, en alguna ocasión tuve que haber visto de menos a alguien? A mí me ha pasado. Gloria a Dios por usted que no le ha pasado. A su nombre. La soberbia, entonces, hermanos, no es una característica de Cristo. Cristo dijo: sed mansos y humildes de corazón. Y debemos entender que este pueblo, si no se humilla, no logrará escuchar la voz de Dios. Si no reconoce sus limitaciones, si no reconoce que caminar a la parte de la cabeza que es Cristo es mejor, entonces, hermanos, el fracaso lo tendremos al frente. Pero si reconocemos que realmente con Cristo, y yendo a la par de Cristo, y yendo abajo de Cristo, Él nos llevará, hermanos, hacia donde Él quiere llevar a su pueblo. Pero necesita de este pueblo oración, necesita de este pueblo que se baje y que reconozca sus limitaciones, y que sin su gloria, sin su poder, nada puede suceder dentro de este pueblo. Bendito sea el nombre de Cristo. A veces, hermanos, personalmente, individualmente también, es necesario humillarse para poder reconocer y tener un resultado de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no poder reconocer y recordar, hermanos, al ciego Bartimeo, que él necesitaba mirar y escuchó que Jesús, hijo de David, pasaba y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y dice que el pueblo le callaba, pero dice que el ciego Bartimeo sacaba fuerza de sus pulmones y empezó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Fue tanta la humillación y la limitación del ciego Bartimeo que logró escuchar la canción de Jesús de Nazaret, que solo tuvo que preguntarle: ¿qué quieres que te haga? Y que le devolviera la vista. Y el ciego Bartimeo, el que no miraba, logró ver por un acto de humillación que tuvo ante el Dios Todopoderoso y de romper todas las limitaciones que estaban a su alrededor. Gloria a Dios. ¿Cómo no poder olvidar, hermanos, la mujer del flujo de sangre? ¿Cómo poder olvidar, hermanos, esa escena bíblica donde esta mujer lo había perdido todo, lo había aguantado todo, había buscado solución por todos lados, pero le dijo: hermano,
¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso no era nada, no era nadie. Pero él estaba ahí, hermanos. Se cayó del animal de donde iba. Estaba en el suelo, yo no sé si revolcado, lodoso, yo no sé cómo. Pero él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir: voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Eso es humillación a su nombre. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. La oración, humillación, oración, buscar su rostro, convertirse de los malos caminos. Oración número 2 es la fuente de comunicación personal con Dios. Pues su canto dice, hermanos, que el poder del cristiano está en la oración. La oración, hermanos, debe llevar fe. Diga conmigo, debe llevar fe. Y fe, hermanos, entonces es necesario que todo aquel que escuche bien, es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice, hermanos, orar siempre. Lucas 18:1, orar sin cesar. Dice, hermanos, velar en oración, perseverar en la oración. Usted y yo sabemos que en la oración existe un poder, ¿sí o no? Existe un poder personal, pero también existe un poder, hermanos, cuando hablamos de un pueblo, de muchos hermanos unidos en una misma petición. Como, hermanos, no poder olvidar lo que dice Hechos capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 17, cuando uno de los máximos líderes de la iglesia primitiva estaba siendo encarcelado, hermanos, por Herodes. Dice entonces que tomaron a Pedro, y Pedro estaba encarcelado, pero que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba reunida, orando, intercediendo por Pedro, de manera que el resultado de esa oración fue que Dios envió un ángel para liberar a Pedro. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Cristo. Como pueblo necesitamos orar. Tantas necesidades que hay en este pueblo, ¿sí o no? Pero necesitamos unirnos en oración. Necesitamos unirnos como estaba la iglesia ahí orando por la causa de Pedro. ¿Usted cree que es cosa fácil que Dios envíe un ángel, abra todas las cárceles, pase todas las estaciones de la cárcel y luego una vez allá, hermanos, en la calle dejen ir a Pedro y vuelva para la iglesia? No, el poder, hermano, de la oración tiene un poder grandioso, hermanos, el poder de vivir comunicándonos con Dios, de vivir hablando con Dios. Eso, hermanos, tiene un poder grandioso, y en la iglesia necesitamos orar. Diga conmigo, necesitamos orar. Yo sé que muchos lo hacen, pero estoy seguro que un sector del pueblo no lo hace. Amén, hermanos. Yo estoy seguro, hermanos, que hay hombres de oración dentro de la iglesia, mujeres de oración dentro de la iglesia, pero también hay un sector, hermanos, que se olvida de la comunicación con Dios, y mientras sea parte de este pueblo, eso impedirá para que Dios abra su oído y pueda escuchar el clamor que ahora se haga en este pueblo. A su nombre, gloria a Dios. Diga conmigo, necesitamos orar. Necesitamos orar. Si hay hombres de oración, mujeres de oración, pero necesitamos orar. Aún necesitamos orar. Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos orar. Buscar su rostro, número 3. Buscar su rostro. Buscar su rostro, hermanos, es comparado como tener pasión por su presencia. Digo conmigo, pasión por su presencia. Tener pasión por su presencia es ser amante de ella. Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y eso marcó, hermanos, un cambio de dispensación. Cristo está muriendo, Él muere,
pero el velo del templo se rasga en dos. Ese velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo se rasgó en dos. Ese velo, hermanos, que impedía que la presencia de Dios estuviera sobre toda la humanidad el día que Cristo, y por ese poder de la sangre, se rompe. De manera entonces que usted y yo, por esta dispensación de la gracia que terminará cuando Cristo venga en su segunda venida premilenaria, es un privilegio. Privilegio que en el pasado no tuvieron muchos. ¿Usted cree que como usted ha sentido la presencia de Dios en su vida, ese es un privilegio que todas las generaciones de toda la humanidad la han tenido? No, es un privilegio de la gracia. Amén, hermanos, por el poder y el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, y que el velo del templo se rasgó en dos. Es cierto, hermanos, que Dios está en todo lugar, así lo dice la palabra, ¿sí o no? Pero cuando nos referimos a su presencia, escuchen bien, en el Antiguo Testamento, hermanos, hablamos de una presencia especial. Hablamos de una manifestación de Dios en algún cierto lugar. Como por ejemplo cuando Moisés terminó de construir el templo del tabernáculo en el desierto, ¿sí o no? Que dice la palabra, hermanos, que terminó de erigir, hermanos, de terminar toda la cerca de alrededor, y dice entonces, hermanos, que sobrecayó una nube y una gloria tan grande en ese tabernáculo que ni siquiera Moisés podía entrar a él. A esa presencia le está refiriendo, a ese tipo de manifestaciones. Pues la palabra hebrea para esa aplicación es Shekinah, que Shekinah, hermanos, se refiere a esa presencia radiante y gloriosa manifestada de Dios en un cierto lugar. Amén, hermanos. Entonces, esa presencia ahora, hermanos, ahora, por la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, es a través del Espíritu Santo. Es, hermanos, a través del Espíritu Santo el cual nosotros entramos a la presencia de Dios y entendemos, hermanos, que el Espíritu Santo está aquí, ¿sí o no? ¿Creemos que el Espíritu Santo está aquí o no lo creemos? ¿Creemos que Dios está aquí por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sí o no? ¿Creemos que el Espíritu Santo está aquí? ¿Cuántos lo creen que está aquí? Si usted cree que el Espíritu Santo está aquí, dale gloria a Él, dale alabanza a Él, dale júbilo a Él, alabe a Él, glorifique a Él, porque la presencia de Dios está por medio del Espíritu Santo que fue dado a la iglesia, manifestándose poderosamente en Hechos 2, hermanos, y que ahora es nuestro consolador, es nuestro acompañante. Si tú y yo andamos solos, es porque queremos andar solos, pero compañía ya tenemos, es la presencia del Espíritu Santo cuando yo decido andar con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Porque han menguado las manifestaciones y el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Si la Biblia dice, hermanos, que el requisito para poder ser lleno del Espíritu Santo es creer, 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 creer a su nombre. La Biblia dice en Hechos capítulo 18, hermanos, 19, no recuerdo muy bien esa cita, que los discípulos del Señor encontraron unos discípulos y ellos le hicieron una pregunta a ellos: ¿en qué fuiste bautizado cuando creíste? Y ellos respondieron: nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, ni siquiera sabemos qué cosa es el Espíritu Santo. Eso no puede ser posible en su pueblo. Todo su pueblo, hermano, debe de presenciar y debe de manifestarse el poder de la presencia de Dios en cada uno de los que son parte de ese pueblo. Pero debemos de buscar su rostro, debemos de convertirnos en ser amantes de su presencia, en ser amantes de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué cuesta hoy en día, hermanos, que existan bautismos con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu dirige? Qué difícil, hermanos, es de encontrar verdaderamente personas santificadas en las cuales, hermanos, la naturaleza adámica es erradicada de manera que el deseo de volver a pecar es quitado de la vida de un ser humano.
buscar su presencia. La iglesia, hermanos, su pueblo, la iglesia, su pueblo, debe ser una iglesia llena de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así. ¿Usted lo cree así? David dijo, hermanos, no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos fallar, podemos pecar, sí, claro. Pero una cosa que debemos cuidar es que el Espíritu Santo siempre siga habitando en nuestra vida. Y que usted y yo seamos ese templo y morada de Él. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. La Biblia dice, hermanos, que también debemos de convertirnos de los malos caminos. Jonás, hermanos, en el capítulo 13, en el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. Y arrepintiéndose del mal que había dicho de hacer y no lo hizo. Qué poder tiene el convertirnos, hermanos, de los malos caminos. Cómo abre el espacio para que Dios obre en mi vida, obre en su vida y obre en todo este pueblo. Todo el pueblo se arrepintió, todo el pueblo fue perdonado. Dios dijo que lo iba a destruir, pero este pueblo se arrepintió. Ayunaron hasta los animales, un convertimiento total, y este pueblo fue perdonado. Y Dios no hizo lo que había dicho que iba a hacer. Por el poder del convertimiento de este pueblo, las cosas y las situaciones cambian cuando yo estoy dispuesto a cambiar. No es posible que Dios me atienda, escuche bien, que Dios me atienda y me escuche si yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida. Es difícil, hermanos, para el ser humano, pero el convertimiento hacia Dios es indispensable para llamar su atención. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios me va a escuchar si no estoy dispuesto a cambiar? Si no estoy dispuesto a tener una verdadera metamorfosis en mi vida, un verdadero convertimiento, una verdadera transformación. ¿Cómo Dios no me va a escuchar? Vamos a estar, hermanos, hablando y hablando, pero no vamos a tener resultados, hermanos. La Biblia dice, allegaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Limpiad vuestras manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios no trabaja con los inconstantes, Dios trabaja con los constantes, con aquellos que tienen una mente estable, una mente verduradera, una mente, hermanos, realmente con templanza. A esos son los que Dios va a usar, hermanos, porque Dios necesita de hombres y mujeres que tengan, hermanos, templanza en su vida, perseverancia en su vida, pero sobre todo que tengan el deseo de convertirse hacia Él de todo lo que nosotros sabemos que está malo y que no está bien delante de su presencia. Bendito sea el nombre de Cristo. En conclusión, si no hay humillación, si no hay oración, si no hay búsqueda del rostro de Dios y convertimiento de los malos caminos, no habrá la atención de Dios. Son necesarios estos 4 elementos para que nosotros seamos escuchados por Dios. Dígame sí o no que necesitamos humillarnos. Dígame sí o no que necesitamos orar, que necesitamos velar. Dígame sí o no que necesitamos buscar el rostro del Señor. Dígame sí o no que necesitamos convertirnos de esas cosas que todavía nos hacen falta. Dígame, hermanos, sí o no que necesitamos vivir postrados a sus pies y que necesitamos tomar decisiones tan trascendentales en nuestra vida, de manera, hermano, que al primer llamado que yo le haga a Dios, Él pueda escucharme. Dígame si necesitamos orar.
si nos